Hola, buenos días. Bienvenidos todos a Judaísmo Hoy, donde hoy, oh sorpresa, tenemos, ¿qué tenemos? Oh, tenemos a la conciencia de Cuernavaca, esa es la sorpresa, no. La sorpresa es que tenemos a la Lerer Quemaya con nosotros, llena de vigor, sintiéndose mal y con ganas de echarse un rollote, pero de aquellos. Así que, bienvenida y vamos a empezar. ¿Qué tenías planeado para hoy que estás? A ver, ve, ¿qué ibas a hacer hoy? Pues yo iba a hablar de las efemérides y Ajá. luego iba a hablar de Hanukkah y cómo ha cambiado Hanukkah desde el principio hasta cómo la acomodamos para nuestra conveniencia. Y Como todas las festividades. y el peligro de que se repita otra Hanukkah. ¿Por qué? Pues porque la primera Hanukkah se dio porque fue un levantamiento. La pregunta es: ¿un levantamiento de quién? ¿Contra quién? Y Pues, entonces hoy de pronto estamos viviendo circunstancias muy similares a lo que fue aquella Hanukkah, seguramente para quien se haya levantado y dicho, ¿cómo habrán vivido estas personas en aquella tierra en la que hace 700,000 años, como dijimos la semana pasada, ya comían gefilte fish? Porque está demostrado, comían carpa con la cual se hace el gefilte fish hoy. Así es que hace 700,000 años, para quienes dudan al respecto, hace 700,000 años ya se comía gefilte fish en lo que hoy se conoce como Israel. Pero, oye, pero dime una cosa, ¿de dónde sacaste eso? de que hicieron una excavación en la que encontraron dientes y huesos de carpa, en la que demostraron que estaba calentado ese pescado se había cocinado hace 700,000 dólares. Claro que Años. usted puede o no Años. creer que había humanos hace 700,000 dólares, digo años. Bueno, lo que costaba entonces $1 seguramente hoy costaría 700,000 dólares, pero hace años. Y también puede creer que eran lo que fuera, porque solo les tardaron 695,000 años ¿Y de dónde en sacaste? volverse judíos. Fíjate nada más. Pero bueno, el caso es que ya estaban ahí, y llámenles como quieran, ya comían gefilte fish, y esos son los de mi pandilla. Ahora, en aquel entonces, dícese que se dice que un grupo familiar en las montañas salvajes de Israel se levantó contra los griegos porque estaban desecrando el templo de Jerusalén. Bueno, recuerden, allá perdido en las montañas, algo así como, para que nos entendamos claramente, en las montañas de Oaxaca se levantó un grupo con el comandante Cero para rescatar Bellas Artes, que estaba siendo, no, la catedral que estaba siendo abusada por los gringos, así para que nos entendamos en términos de hoy. Y entonces desde la jungla salió con sus hijos bien bravos y se fue corriendo hacia la capital, donde no había nadie bravo, y entonces se quitaron rápidamente del camino y los dejaron pasar. El problema es que llegaron ahí a limpiar el templo. ¿Qué quiere decir limpiar? Bueno, ellos dicen que el templo estaba desecrado. Para que nos entendamos, había estatuas, no había fotos porque no tenían fotos, pero seguramente había dibujos, había estatuas, había esculturas, todo lo que hoy encontraríamos en Betel o en Bet Israel o en no sé cuántos lugares más, en cualquier shul. Es más, si entran a una shtibel de Lubavitch, hay fotos ahí de rabinos que no deberían de estar, de acuerdo a los 10 mandamientos, claro. Entonces, estos señores se dedicaron a limpiar el templo de todas esas banderas, fotos, esculturas, estatuas, escritos que había. Algo así como lo que hizo ISIS. ¿Recuerdan esos de ISIS que entraron a limpiar todas las mezquitas allá en Oriente Medio? Pues algo así más o menos.
Y claro que todo esto suena así como que, ay, imposible que nos suceda a nosotros, excepto que la semana pasada una persona que es ni más ni menos que el nuevo encargado de seguridad del Estado de Israel sugirió que no se produjera luz eléctrica en Israel los viernes y sábados, porque Chávez y él es ortodoxo. O sea que eso de ISIS no nos queda tan lejos, y eso del templo que hay que limpiar, podríamos estar muy cerca de esa situación otra vez. Claro que hay que volver a regresar y pensar, y eso sin denigrar de ninguna manera a la gente que vive en los poblados más alejados de la selva oaxaqueña. ¿Qué grado de educación académica tienen estas personas ahí perdidos en la montaña? Pues muy bajo. ¿Y qué grado podían haber tenido hace, no sé, 5,000 años, 4,000 años, 2,000 años? Pues más bajo. ¿Y con qué autoridad moral y física bajan a defender su versión del judaísmo? Pues con la que se dan ellos mismos. ¿Y cuánta gente comparte su versión del judaísmo? Pues ellos. Porque todos los demás era obvio que no la compartían. Es más, era tan obvio que todavía años después el idioma oficial en ese territorio era el griego, porque a los judíos les fascinaba hablar griego, les fascinaba la filosofía griega, les fascinaba vestir como griegos y luego como romanos. En pocas palabras, la estaban pasando muy bien y no la estaban pasando tan mal como aquellos señores de la Oaxaca israelí. Ahora, dan el levantamiento y tienen un poquito de aceite. ¿Y qué sucede con el aceite? Pues dura mucho tiempo el aceite. Lo cual quiere decir, interpretado al día de hoy, 3 opciones. Opción 1 es un milagro. Pero después de Trump hemos visto tantos milagros que yo ya no creo en milagros. Entonces, la opción 2 es, nada más limpiaron un cuartito y nada más lo limpiaron de día, entonces no hasta les duró el aceite. Opción 3, pues se lo inventaron y con eso ya tenían un milagro para vender el aceite. Lo que sea, el caso es que crearon o inventaron la única fiesta que no está apuntada en ningún libro religioso judío, Hanukkah. Y que además es una fiesta, se convirtió en la fiesta de la libertad. Ya vemos que pues, no era tan libertad, pero no importa. La convertimos en la fiesta de la libertad porque no era una fiesta religiosa fuera del detalle de la lucecita, que en Europa Oriental esa lucecita tiene mucha importancia porque en esas mismas fechas siempre está Navidad, con lucecitas y velitas y señores que salen a la calle a cantar. No sé cómo suena en polaco, pero salen eso. Y entonces había que contrarrestar con los niños, pues si aquellos tienen algo, acá también tenemos que tener algo. Y acá se inventó, porque además no todos eran muy ricachones, casi todos eran bastante pobres, se inventó el juego del dreidel con frijolitos, porque pues es lo que había. Y ahí le daban vuelta. Bueno, el hecho es que Hanukkah es una buena fiesta para celebrar la luz, la felicidad, la alegría, el calorcito del invierno. Realmente, ahora que lo pienso, los judíos no tenemos ninguna bebida caliente. Snaps. Pero borscht es frío, puede ser caliente, pero nadie habla de tomar borscht caliente. O sea que no entrábamos a la bebida en Hanukkah, pero sí entrábamos a jugar un poco de dreidel. Y con eso celebramos la libertad, que espero que no volvamos a perder en manos de los nuevos religiosos macabeados que han salido de las nuevas montañas con sus nuevas ideas tan viejas que ya 2 veces provocaron la desaparición del Estado de Israel y que esta no sea la tercera. Así que ojalá sobrevivamos a las ideas de esta extrema derecha y podamos vivir en un país secular como somos la mayor parte de quienes pertenecemos a este equipo y no estemos amarrados por ideologías que quien las quiera tener tiene todo el derecho de tenerlas, lo que no tiene es el derecho de imponerlas a los demás. O sea, si un religioso no quiere usar la luz en sábado, pues que no mueva el switch. Si no es tan religioso, pues que llame a su Chávez Goy con el pretexto de que él no lo movió.
pero que no nos lo Entonces, impongan a todos nosotros. Eso es la fiesta de Hanukkah, que debería ser la fiesta de la libertad y la de las luces. ¿de la qué? No, de las luces, pero del aceptar que el otro tenga ideas diferentes. Maya, Tolerancia, tolerancia. Maya, no sé si quieras comentarnos algo más, algo que te gustaría comentarnos sobre Hanukkah. Mira, yo, por lo que me he dado cuenta, todas las festividades, procuramos tener las festividades judías y las festividades no judías. Digo, más o menos, Semana Santa, todo eso. Cada quien le da su explicación, cada quien la festeja como quiere, pero son fiestas tradicionales. Y Hanukkah, a mí en lo personal, digo, me gustaba, sobre todo de niña, me gustaba que me daban Hanukkah Geld, dinero de Hanukkah, no dábamos regalos, pero se le daba dinero a los niños y jugábamos con el dreidel. Era una fiesta alegre. ¿Era o es? Es. ¿Y por qué se les daba dinero, Maya? Muy buena pregunta. Pues no sé exactamente el por qué. No quiero meter la pata, pero no sé por qué dinero. Pero más que dinero eran moneditas, ¿eh? No creas que sí, no eran fondos de inversión, no eran acciones de Apple, no. Eran moneditas para que jugaras ahí, para que te fueras entrenando por si algún día se inventaba Las Vegas. ¿Comen algo en especial o preparan algo de comida en especial? Sí. ¿Qué es lo que se hace? Las latkes, Ajá. que son pues tortitas de papa. A mí en lo personal me encantan. Digo, la pasábamos a todo dar, nos divertíamos. Tortitas de papa caliente, fritas, para usar el aceite, que fue parte del milagro. Ahora, los judíos, los otros hacen unos pastelitos con mermelada dentro. Les llaman sufganiot, no comen estas latkes de papa, comen sufganiot, es lo que está de moda en Israel, entre los judíos sefaradís también, y esas son como bolas de grasa con mermelada dentro, muy sabrosas también. Donas sin hoyo. Okay. Adriana quiere preguntar algo. Sí, una curiosidad. Dijiste que toman ustedes una bebida que se llama borscht. Sí, pero no en Hanukkah. Es una bebida ashkenazí, borscht, de ese remolacha molida. Ay, ¿cómo remolacha? Es que me llamó la atención. Perdón. Me llamó la atención porque yo conozco el borscht, que es una sopa fría, sí, pero rusa. Roja. Ajá. Y yo dije, qué curioso, o sea, ¿es de ahí? ¿Es lo mismo o es usted? Esa es. Esa es. Es una sopa. Échale un poco de crema y ya estás comiendo borscht. Sí, la conozco. Y bueno, gracias. Esa era mi duda. No, gracias de qué. Pero bueno, sí, ese es el borscht. Pero eso no se come en Hanukkah, porque además es frío. Y en Hanukkah, en Europa oriental, hace un frío de los 1000 demonios. Sí. Y yo no sé cuál es la bebida caliente, porque supongo que era el té. Pero no hay ninguna bebida así en particular. O sea, Hanukkah nunca fue muy elaborada hasta que llegamos a Estados Unidos. Y cuando llegamos a Estados Unidos y descubrieron que en las escuelas públicas todo el mundo ponía arbolitos y salían a bailar y cantar y nombre, bla, 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 bla. Entonces los paisanos los niños sufrían mucho, según sus mamás paisanas, porque ¿cómo es posible que los otros tenían fiestas y estos no? Y se sentían abandonados por la sociedad. Entonces les subieron 2 niveles a Hanukkah y decidieron que iban a hacer fiestas de Hanukkah. Y luego los católicos decidieron que entonces iban a poner 7
calcetines en cada casa para que cada día les dieran otro regalito. Entonces los que están así, pues entonces nosotros vamos a poner 7 días de Hanukkah más, los 7 que ya hay, y en cada día hay que dar un regalo diferente. Esa ya es tu percepción. Sí. Sí, claro. Y entonces se abrió la competencia y hoy Hanukkah Christmas es una extraordinaria época comercial en los Estados Unidos en la que todos los niños, incluyendo todos los perfectamente ateos, reciben algún regalo de algún lado y a veces 2 regalos de los 2 lados, porque hay un montón de niños mixtos que 2 reciben regalos de Hanukkah y reciben regalos de Christmas y ninguno se queja. Bueno, sean regalos. Pero Hanukkah se celebra durante varios días. 7 días. 7 días. Empieza este domingo en la noche. Y los 7 cada día se prende una velita. Daniel, 8 días. 8 días. ¿Y los 8 días hay cenas? ¿O hay...? No. Los 8 días hay latkes, los 8 días hay cenas, ahora los 8 días hay regalos, los 8 días hay dreidels y los 8 días hay chocolates de forma de moneda y a veces monedas en forma de chocolate. No los 8 días hay cenas, ¿no? Digo, diferente gente va haciendo cenas, va haciendo cosas, pero no, o sea, hay... Normalmente tienes una cena familiar con alguien de la familia, más algún evento comunitario, más algo así, pero no es que haya cenas todos los días, ¿no? Eso lo dicen los ateos. Porque con las cenas, como se hacen en la comunidad judía, si fueran 8 días, necesitaríamos 10 días de ayuno después para por lo menos bajar lo de una cena. Entonces, no, solo hay normalmente una, 2. Sin embargo, en Pesach, en Hanukkah, son 7 días en la que la pasamos todos muy contentos, muy calentitos, jugando todos. Como siempre cenamos, siempre se le llama cena de Hanukkah, la cena del 9º día, cuando ya no hay Hanukkah, ya no le llamamos Hanukkah, pero de todos modos también cenamos. Es una costumbrita que desarrollamos con el tiempo, cenar todos los días, pero no darnos regalos. Entonces, cuando acaba Hanukkah, los niños saben que se acabó, porque ya no hay dreidel, ya no hay Hanukkah y se acabaron las velas, Hay una menorá especial para Hanukkah que tiene 9 bracitos. Claro, 8 y el central, o sea, que es el shamish, que es el cuidador. El central es el que se usa para prender el primer día, una vela, el segundo día, 2 velas, el tercer día, 3 velas, el cuarto día, 4 velas. Hay otra opción, un poco más moderna para quienes tienen solar, en la que la menorá es de luz, y entonces cada día se aprieta el foquito para que agarre corriente y se prenda. Yo tengo de esas eléctricas, le prenden el foquito y ya estuvo. Y con eso ni se quema la casa, ni se hay cargo. Bueno, no puede haber monóxido porque son chiquitas las velitas. Pero eso es Hanukkah y casi siempre coincide con Navidad. Un día antes, un día después. Y en Estados Unidos, en las tiendas, en las tiendas sobre todo de zonas urbanas, siempre va a decir, por eso se dice Happy Holidays, porque los holidays incluyen Christmas, incluyen Hanukkah, incluyen todo lo que se presenta en diciembre, incluye el solsticio y todo lo que la gente quiera. Bueno, pues qué bueno que es todo un mes de festividades, de estar alegres, contentos. Qué bueno. Es bueno tener días de fiesta, celebrar. Y hay mucho que celebrar. Yo personalmente me encanta celebrar la vida. ¿Y qué vas a hacer entonces a partir del domingo en la noche para hacer eso? ¿Qué voy a hacer? No sé, vamos a ver. Pues yo diría que cada noche ir a otra película o ir al teatro o ir a otra casa de otra persona a cenar. A ver, ¿quién dijo yo? A ver. No, yo no puedo ya salir así. Ahí se acabó Hanukkah. Bueno, lo que pasa es que me siento muy débil, eso es todo. Pues que te carguen. Ajá. Bueno, le vamos a preguntar a Miriam si me puede cargar. Pues sí.
que no lo creo, pero ya veremos. Te cargan a la silla de ruedas al elevador, el elevador al coche, el coche a casa de Tete, el coche a casa de Adriana seguramente, el coche a Leichel, el coche a casa de Isaac, el coche a casa de Diana, ya, Al teatro. al teatro. Hay buena, a ver villancicos y Bueno. ¿cómo se llaman las obras de Navidad? A mí me fascinaban las cómicas. ¿Cuáles? A ver, Las posadas, ¿no? no, ¿Cuáles? que las No. posadas son alcohólicas. No, hay unas obras de teatro. Sí, Pero son obras las posadas, pero bueno, ¿de qué te refieres? ¿Posada? ¿O no dijiste No, que hay unas obras específicas para estos días, tienen un nombre y y siempre son cómicas y aparece el diablo y toda una serie de cosas. Las Y son los pastorelas. días antes. pastorelas, pastorelas. tienes razón, pastorelas. Pastorelas. Ay, de veras que estos ya asimilados están. Yo creo que hay que hacer ya una Hanukkah para los cristianos también, porque ya no se Ya no acuerdan de están tan de nada. moda las No, pastorelas, hombre. pero sí. Pues que te lleven a unas pastorelas. Son muy divertidas en Coyoacán, también hay pastorelas en Sí. Coyoacán. Y la ventaja es que en México no hay borscht. Entonces en México hay, ¿cómo se llama? Una bebida caliente ahí. Pues no es ponche ponche. realmente, pero hay algo. ¿Eh? Ponche. ¿Sí es Ponche ponche? con Sí, es para frutas. que Sí. tengas ponche. Sí, sí, eso de frutas Hanukkah, calentito. Ponche, En- Daniel, es para que Sí. tengas ponches de Hanukkah y ponche de tomar. Ahí tienes Bueno, tu. ahí está. ¿Algo más para el calendario de Hanukkah, señora Lererke? No. Bueno, detalle curioso de lo que dijo mi mamá y de lo que es. En Hanukkah, curiosamente, se usa mucho uno de los rezos de Sheheyanu, el rezo de agradecer que llegamos, estamos vivos y estamos sanos. No se usa en todas las festividades, se usa en eventos especiales, se usa en ciertas cosas, pero es como muy en especial en Hanukkah, ¿sí? Curiosamente, que justamente en esta fiesta se utilice, en la primera noche son 3 rezos, uno de tres bendiciones. La primera es la de Sheheyanu, o sea, que llegamos, que nos dio la oportunidad de estar aquí vivos, sanos, etcétera, 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 que es una que salió de estas, ¿sí? Y hay otra que es la Mautzur, que se agradece por todos los milagros que se dieron durante el año y todo lo que se han ido dando. Hanukkah, además, no se lo quite, se considera como, yo creo que la primera fiesta que hubo de liberación de un pueblo contra otro, ¿sí? Es parte de lo que se recuerda, ¿sí? Más en estos tiempos donde ustedes tienen situaciones como Perú, etcétera, etcétera, pues caen perfecto con estas cosas. Y otra parte que se hace mucho en el mundo judío, ahora se aprovecha para honrar a mucha gente de la comunidad, ya sea que pasen a prender una vela, como lo que se consideraría una mitzvah, una bendición, una de esos preceptos que hay que hacer, ¿sí? Entonces pasan, prenden una vela y se les da un honor a esto. Se llama, como es la fiesta de las luminarias, también, pues se les considera como esas personas que son las luces que iluminan a la gente de la comunidad. Curiosamente, en México, digo, hablando siempre de los eventos de la comunidad, Maguen David hizo un evento así donde se reconoció a muchas personas que calladamente ayudan de una u otra manera a otras personas, ya sea en la comunidad o en el país. Hay de todos los sentidos y hubo varias personas así. La WISO hizo otro evento, ¿sí? Lo que es impresionante es que se prendieron 8 velas, 9 en Maguen David, por ejemplo, 9 en la Keilah, 9 en WISO, y muy poca gente repetida, o mejor dicho, no nos tocó en ninguno de los 3 eventos alguien que repitiera, lo que habla de que hay pues, mucha gente que afortunadamente ayuda en diferentes conceptos, ya sea ayudando para matrimonios, ayudando con dinero, ayudando con comida, gente que creó, por ejemplo, la señora Sara Marcos, que creó en algún momento Kadima, entre una de las cosas que hizo, creó Kadima, creó Colanizayón, donde mi mamá Para era... quienes no saben, Kadima es una organización que ayuda a niños que nacen con síndrome de Down. Exacto. Y los ayuda toda la vida y no son gente de la comunidad. O sea, ayuda a quien tenga el síndrome. Esa es la comunidad. No nada más síndrome de Down, cualquier problema, discapacidad, en muchos sentidos, en Kadima.
es enfocado a la comunidad y ayuda mucho afuera de la comunidad, un gran trabajo que hacer. Y fue la señora Sarita Marcos, que en su momento descubrió que había gente que tenía en sus casas escondidos o en el closet casi a niños jóvenes con ya sea síndrome de Down o con alguna discapacidad, y ella decidió que había que sacarlos, darles una oportunidad de vida, y lo que más buscan estas instituciones como Kadima es que los jóvenes, los niños, los adultos con alguna de estas discapacidades se integren y sean parte de la sociedad en todos los sentidos. Entonces, por eso a ella puede entrar la persona, el señor Abu Datie, que también dona ayuda y ha apoyado en muchos sentidos, la señora Emma Adler, toda una institución, el señor Abadi, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a recorrer, te encuentras a mucha gente en muchos puntos y se aprovecha que es ¿cómo se llama? Que es la fiesta de las luminarias para iluminar a la gente, y también es la fiesta de la reinauguración, la fiesta porque se reinauguró. Hanukkah, la realidad es que su traducción es inauguración, entonces es una fiesta con muchos simbolismos, muchos significados y muchos nombres en ese sentido, ¿no? Y cada quien le encuentra todo esto. Cosa curiosa. Isaac. Y ya que es todo eso, ¿por qué no aprovechamos, Isaac, para que te comprometas, si quieres, a que para los programas del próximo año, en cada semana, vas a tener un pequeño reportaje de 10 minutos pregrabado de preferencia, ¿no? Sí. O en vivo con tu invitado, de personas como Lili Margolis o como Achar, cuyas acciones ayudan a todo mundo y benefician a todo el mundo, y que sería bueno que la gente los conociera y tener a uno por semana. Mi mamá quiere decir algo, Daniel. Quiero agregar algo. Quiero que quede muy claro que muchas de las cosas que hace la comunidad también no son solo para la comunidad. Definitivo. Ayuda, hay que hacerlo saber porque es importante. Nosotros somos judíos mexicanos y este país nos ha dado la oportunidad de desarrollarlos en todos los sentidos. Y yo, la verdad, soy judío mexicana. Y para mí es muy, muy importante Por eso mencioné que se hagan programas con Lili Margolis, con el señor Achar y con aquellos que yo conozco muy pocos, pero a los que conozco, porque hay muchos cuyo trabajo beneficia a todo mundo. Ese es el chiste. Daniel, hay que recordar, acabando la pandemia, se hizo un homenaje por parte del Comité Central y los presidentes de las comunidades de todo esto a más tu conexión está mal, Isaac. ¿Mandé? No se te entiende, tu conexión está mal, tu micrófono está mal, o estás muy lejos de la computadora. A ver tu si cámara también está un poco borrosa. Eso es por la luz que tenemos. A ver, Daniel, ¿ya? Un poco mejor. Sale. Acabando la pandemia, hubo más de 180 organizaciones a las que se les reconoció su labor hacia el país durante la pandemia. Y cabe mencionar que hubo otras 100 y pico de organizaciones y personas o más que se quejaron que no se les reconoció. O sea, hablando de lo que dice mi mamá, hubo una gran ayuda durante la pandemia, durante todo el tiempo y siempre. Solo para dar algunas cosas de esta semana, que es de lo que decimos, claro. Esta semana, voluntarias judeo-mexicanas con la Embajada de Israel fueron una escuela que decidió tomar el nombre de Estado de Israel, la escuela, y les organizaron, les llevaron útiles, les llevaron diferentes cosas, les llevaron una lotería y les hicieron un centro de cómputo para la escuela, donado gracias a voluntarias judeo-mexicanas y la Embajada de Israel, como un punto interesante. También se fue a Huixquilucan, ¿cómo se llama esto? Al DIF, y se les proporcionó tanto a niños, adultos, a personas adictas a las que se tratan ahí en un lugar que se llama Rosa Mística,
se les organizó una posada, también como datos intercambiando, y lógicamente a algunos se les comentó lo que es Hanukkah también. Se hizo un evento, ese ya no fue hacia afuera, pero hacia adentro, en el Eichel, donde se fueron a festejar Hanukkah con las personas que están en el Eichel, y que fue bastante emotivo, divertido, entretenido, cantaron, bailaron, estuvieron. Fueron también a otra escuela a darles regalos de Navidad, y normalmente, para los que no sepan, hablando de estas fechas, hasta antes de la pandemia, cada 24 de diciembre, personas de la comunidad asistían ya sea a la Cruz Roja Central, a la que está en Polanco, a la Cruz Roja de Naucalpan o alguna otra institución, a sustituir a muchas personas que ahí trabajan, para que no perdieran su día de trabajo, para que tuvieran su día de trabajo, pero pudieran festejarlo con sus familias. Nos tocó en 2 o 3 ocasiones estar en eso, y es impresionante la cantidad además de gente que llega a buscar a quién ayudar durante, principalmente el 24 de diciembre, y traen comida, traen ponche, traen diferentes cosas para la gente que desafortunadamente tienen algún accidente o tienen algo, o por algún motivo tienen que estar en estos hospitales, y una gran labor de mucha gente de la comunidad, de muchas instituciones que van a sustituir. Lógicamente durante la pandemia eso se suspendió, y no sé si este año se logre hacer que otra vez vuelva a estar gente de la comunidad en estas instancias, porque aún los hospitales y muchos tienen muchos requerimientos, muchas limitaciones en estas cuestiones, ¿no? Y hablando de Hanukkah, nada más, como otra cosa curiosa, el domingo en la noche, en el Ángel de la Independencia, así como en otros puntos de la ciudad, se prende una Hanukkah enorme con la gente de Chabad, para que todo el mundo vea alrededor que es la fiesta de Hanukkah. Dentro de Hanukkah, una de las cosas importantes es contagiar con esa luz a todo mundo. Por eso el candelabro, lo que se llama como Hanukkah, se debe colocar, y es una, digámoslo, obligación, que esté colocado en una ventana hacia afuera. Para quienes se preguntan por qué la diferencia de términos, en hebreo le dicen Hanukkah, en yiddish le decimos Menoire, en hebreo le dicen Hanukkah, en yiddish le decimos Hanukkah. Los dos idiomas tienen sus palabras. Daniel, sácame de un entonces detalle. nada más lo estoy aclarando. La de 7 brazos. Eso es una invención israelí, pero está bien. En yiddish se le llama Menoire. Y entonces nada más es para que sepan que por eso está la diferencia, porque queremos asegurarnos que todas las pronunciaciones y las palabras de todos los idiomas judíos son respetados y considerados en este programa, no nada más una línea. Bueno, eso es todo lo de Hanukkah. Tenemos más eventos, y lo del 24 de diciembre, ¿por qué no conseguimos? Bueno, ahorita ya va a ser muy tarde, pero deberías de conseguir un teléfono o algo donde la gente pudiera llamar, o cómo los que necesitan ayuda, cómo piden ayuda para que alguien les llegue a sustituir a sus empleados el 24 de la noche, porque no es solo la Cruz Roja. Bueno, hace muchos años era todo aquel que tuviera que trabajar en Navidad podía llamar y pedir asistencia. No, realmente lo que se hace es en instituciones, porque tiene que ser con permisos, con diferentes cosas, y se hace principalmente en la Cruz Roja, ya sea la de Naucalpan, ya sea la de Polanco o algún otro hospital. En ese sentido es lo que se busca, no otras áreas de trabajo. Y lo que se hace tiene que ser una parte, una parte donde pueda hacer un trabajo que se pueda hacer. No podemos sustituir, aunque hay doctores que sí participan y pueden estar ahí, tiene que ser ciertos requerimientos que exige tanto las instituciones y cada una, ¿no? Hay mucha gente que ocupaba ambulancias y se iban en las ambulancias a recorrer las calles, o trabajaban como paramédicos en las ambulancias, varias personas de Azala, varias cosas que se hacen, Daniel. Son los trabajos que normalmente se hacían, se hace con mucho tiempo de anticipación por toda la burocracia o los trámites que se tienen que hacer para que puedan estar ahí participando. La idea es que se fuera retomando. Es más, alguien que trabaja con nosotros en Diario Judío, Eusebio Garduño, se encargaba de muchas de estas cosas y lo organizaba. Me parece que va a organizar algo para este año, pero se tiene que ir retomando, porque aún hoy en muchos hospitales y en muchos lugares todavía no permiten el libre acceso de todo mundo, de voluntarios, a raíz de
diferentes cambios en gobierno, diferentes cambios de pandemia y otras cosas que se tendrá que ir normalizando, porque después de 3 años que no se hizo, Pues sí. entonces se tiene que volver a retomar y volverlo a hacer, aunque, ojo, es muy de la comunidad judía de México eso que sucede, pero me parece que en otros países del mundo también lo hacen en eso. No sé, en Estados Unidos no existe ese servicio, no existe ese voluntariado. Existe el voluntariado de otra manera y muy activo, pero no para reemplazar gente en el 24, pero otra vez en Estados Unidos con todos los abogados que hay por ahí, capaz que contesta alguien el teléfono mal y hay una demanda, entonces eso es otro rollo. Pero bueno, en México no es Estados Unidos y sí existe. Y si alguien quiere, pues mándenos un correo aquí a Diario Judío y vemos que a quién se lo mandamos o con quién lo canalizamos. Ya no para este año, pero pues ya podemos abrir la lista de espera para el próximo, ¿por qué no? Me parece que en Israel también lo hacen. Hay un grupo de voluntarios judíos que sustituyen amigos, gente en diferentes lugares, amigos católicos, cristianos, que tienen que, incluyendo árabes católicos, cristianos, que celebran la Navidad, entonces lo sustituyen en diferentes lugares y todo. Me parece que también me ha tocado saber de gente en Israel, pero es algo que en México se dio mucho de iniciativa de la comunidad en ese sentido. Bueno, y los que quieran ir al Ángel el domingo, ahí van a estar prendiendo la menorá de Hanukkah, ¿sí? De Hanukkah. Cantando y bailando un ratito ahí. Hanukkah no es menoide. Bueno, también en varios lados yo quiero mencionar otra tradición que había en México cuando yo vivía allá. Había una tradición que se ha perdido seguramente, en la que se juntaban 12 personas por lo menos en una casa a celebrar Navidad y tenían que invitarme para que yo fuera el judío presente. Esa tradición yo creo que se ha perdido un poco porque no he recibido invitaciones últimamente, pero usted también adopte un judío el 24 de diciembre. Lléveselo a cenar a la casa y cántele canciones y siempre es allí. Yo me divertía mucho siendo el judío entre los apóstoles. En fin, esa es una tradición que se ha perdido, pero que quede grabado que existía. Y como eso podemos seguir grabando. ¿Quieren que les contemos de efemérides? Porque si no nos va a dar el tiempo. Y las de esta semana están muy simpáticas. A ver. Todas las que están aquí de alguna manera va a ver que están interrelacionadas de una manera simpática. Miren, por ejemplo, el 11 de diciembre el general Allenby entra a Jerusalén. En realidad el puente que junta a Israel con Jordania todavía se llama el puente Allenby. Y lo importante del general Allenby es que el general Allenby, a diferencia del gobierno británico, era simpatizante de la entrada de judíos a Israel. Y entonces por debajo del agua los ayudaba, los entrenaba, les hacía llegar algunas armas y les avisaba cuando iba a haber redadas. No creo que el mismo general Allenby sea muy querido, amado y adorado en el otro bando, pero en él era el bueno entre los malos. Es interesante ver que 3 años después, casi el mismo día, se formó la Histadrut, y me estoy brincando porque estoy siguiendo temas. O sea, el tema es los israelíes. Entonces, la Histadrut la fundó Berl Katzenelson, el cual fue discípulo de Borohov, el cual era un socialista judío que llegó a Israel a inventar todo este rollo de sindicatos. Es interesante que casi antes de haber país, antes de haber empresas, ya habíamos creado sindicatos. Y luego preguntan por qué somos revoltosos y por qué luego no nos quieren en los países de derecho. O sea, aquí todavía ni teníamos que hacer, pero ya habíamos creado empresas. Y esto lo hizo, como les dije, es la Histadrut, pero la Histadrut pertenecía a un grupo, era alimentado, Borohov y Katzenelson, realmente eran alimentados. Bueno, déjenme ir un paso para atrás. Borohov no solo fue un sionista, socialista, sino que además fue un yidishista y un filólogo del yiddish. Posteriormente, el movimiento sionista en general decidió eliminar a como diera lugar y lo prohibió periódicos y el uso del yiddish
en eventos públicos en Israel, pero Borohoff pensaba que, y yo obviamente yo estoy de acuerdo con él, en que el idioma y el movimiento laborista eran fundamentales para la creación del Estado de Israel. Hace 2 semanas, en una entrevista, Netanyahu presumió la desaparición oficial de la izquierda israelí. Hoy los sindicatos, Poalei Zion y todos estos grupos no son ni la sombra de lo que eran. Creo que tienen 4 representantes en el Parlamento israelí y creo que, si no me equivoco, el 80% de los jóvenes israelíes menores de 25 años se declararon simpatizantes de la derecha y de las soluciones que ofrece la derecha. Ni modo, era una parte. Sin esa izquierda nunca se hubiera podido fundar el Estado de Israel. Pero en fin, esa izquierda aparentemente ya desapareció y quizás regrese algún día cuando acabe el populismo. También murió Eliezer Ben Yehuda, fíjense, junto con Ben Borohoff. Nada más que unos años después de la muerte de Borohoff murió Ben Yehuda. Ben Yehuda fue la contraparte de Borohoff. Ben Yehuda consideraba que había que impulsar el idioma hebreo, que había que desaparecer a como diera lugar el yiddish, porque era un idioma que implicaba diáspora, y que el país tenía que tener otro idioma y el otro idioma tenía que ser el hebreo. Y su teoría, su posición fue la que finalmente ganó. Y hoy, obviamente, el idioma oficial del Estado de Israel es el hebreo. Vale la pena destacar que cuando se fundó el Estado de Israel, los 3 idiomas oficiales eran el hebreo, usted no lo va a creer, pero el alemán y el árabe. En fin, otras cosas que suceden así como se van juntando las cosas. Fallece Maimónides, y aquí en la lista que tenemos acá dice la figura más prominente del judaísmo durante el periodo medieval. No, estamos equivocados. Una de las figuras más prominentes del judaísmo. Punto. Si nunca lo han leído, deberían de leerlo. La guía de los perplejos, pues los va a dejar medio perplejos, porque no es algo fácil de leer, porque además fue escrito en la Edad Media, pero es chiquita y la pueden leer varias veces y los va a hacer pensar, pero tienen de considerar que de Maimónides, él sembró las semillas de las que surgió Spinoza. Y como ya lo dije varias veces, realmente los judíos más influyentes, para bien o para mal, dentro de la filosofía mundial, han sido precisamente siempre judíos sefaradís. Y hoy recordamos el fallecimiento de Maimónides, del cual poca gente, muy poca gente recuerda tanto su vida y sobre todo su obra. No se cuenten entre ellos, hagan algo al respecto. También, sin la altura de Maimónides, pero muy conocido también, fue Jean Pierce. Jean Pierce fue un cantante súper famoso en Estados Unidos, sobre todo en el shul, en las sinagogas, en los templos, como le quiera usted llamar. Siempre hay cantadores, bueno, la gente que canta. Y durante una época, la época de oro de la música en yiddish y de la música litúrgica en los Estados Unidos, estos cantantes fueron cantantes de ópera, todos eran cantantes de ópera y competían entre ellos de una manera extraordinaria y tenían grabaciones todos. Cuando a nosotros nos mandan discos, viejos discos en yiddish, y nos los mandan para Save the Music, siempre invariablemente entre esos discos vienen también óperas, porque no podía separarse la ópera de la música ortodoxa, de la música religiosa, litúrgica es la palabra, y de la música en yiddish. Iban juntas las 3. Está por demás decir que obviamente en esas canciones nadie motivaba vientres, ni había canciones de esas de Mad Baby, Mad Dog y cosas por el estilo. Era otra cosa. En fin, les iba a decir algo simpático que oí de Tijuana y la Sinfónica de Tijuana, pero no se los voy a decir. Hay otras 3 cosas que pasaron en esta semana en el mundo y que también están unidas entre ellos. Una es que el 13 de diciembre de 1843 los judíos de Ucrania se levantaron contra el exterminio nazi y el exterminio ucraniano.
Acuérdense, los nazis en Ucrania funcionaban como aliados de los ucranianos. Bueno, hoy ya estamos a ¿cuántos años de eso? 43 al 23, casi hubieran sido, estamos en el 22, pero bueno, hoy esos mismos judíos siguen resistiendo el exterminio y los ataques, pero ahora de los rusos y ahora encabezando Ucrania. Esto es un cambio que vale la pena subrayar. Los que ayer eran perseguidos por ser diferentes en Ucrania, hoy lideran Ucrania para que Ucrania pueda ser diferente de Rusia. Creo que es una manera interesante de ver cómo las efemérides dan vuelta en 180 grados. También, y vean la fecha porque es muy importante, 1760, el 14 de diciembre de 1760, se fundó la Junta de Diputados de Judíos Británicos. Nada más para subrayar, deputies en realidad sí son diputados, pero no son diputados en el término que los conocemos nosotros. The Board of Deputies en realidad era algo así como Comité Central en México, pero menos. Quiere decir, eran representantes de las diversas comunidades en el Imperio Británico y en la Gran Bretaña en particular, que se juntaron para defender tanto los derechos de la comunidad como defenderse de discriminaciones. De esta junta y de la influencia que esta junta ha llegado a tener, surgen primeros ministros, varios primeros ministros, entre ellos de Israel, y todos los primeros ministros de Gibraltar han sido judíos británicos. Y por eso los judíos británicos, usted difícilmente va a oír hablar después de 1760, no ha habido expulsiones, no ha habido persecuciones, no ha habido masacres, el antisemitismo es bastante bajo, sí hay grupos neofascistas, pero se identifican claramente como fascistas, y gracias a que a Hitler no le caían bien los británicos, pues los fascistas no les caen muy bien a los británicos. En contraparte a la Junta de Diputados de Judíos Británicos, en 1970 hay un juicio en Leningrado en el que acusan a una serie de judíos de traición al mundo soviético. Lo más interesante del mundo es que nadie se entregó más a los soviéticos, al mundo soviético, que los judíos, pero en 1970 hicieron un juicio para acusar a los judíos de traición al Estado soviético. Gracias a ese juicio surgió Ida Nudel y surgió bueno, ahorita me voy a acordar del nombre, pero surgió todo el movimiento de rescate de la comunidad judía de Rusia. Gracias a ese movimiento de rescate de la comunidad judía de Rusia, llegaron cantidad enorme de ingenieros e intelectuales judeorrusos a Israel, los cuales sirvieron precisamente para crear lo que hoy conocemos como el milagro israelí, porque la capacidad tecnológica e intelectual de este grupo de gente será extraordinaria, y al caer en Israel sin que los estuvieran molestando, pudieron desarrollarse. No eran israelíes, pero Israel lo supo aprovechar y supo abonar sus carreras y se ha beneficiado tremendamente de eso. Y por último, ya que estamos hablando de los rusos, fíjense que en el 34 nació Boris Voinov. Ustedes no saben quién es Boris Voinov porque casi nadie sabe quién es Boris Voinov. Pero Boris Voinov fue el primer astronauta judío soviético, ruso. Y fue el primero, aunque llegó tarde, porque a la hora que ya le habían escogido para ser astronauta, alguien pasó el chisme de que su mamá, que era su mamá era médica, era judía. Y entonces los soviéticos, en su profunda inteligencia stalinista, decidieron que Boris se queda de apoyo en la base y no lo dejan subirse a la cápsula porque no vaya a ser que contamine con sus ideas a los demás en la cápsula. No importa lo que hayan hecho, el hecho es que 8 años después tuvieron que ponerlo en el Soyuz 5
el 15 de enero de 1969. Esas son las efemérides. Tengo aquí a mi público aplaudiendo. Voy a quitar el micrófono para que ustedes pasen al otro público. El que no aplaude acá, ¿verdad? Pero chinas, ahí está. Ok. Así, como verán, hablamos de rusos, británicos, israelíes, yiddish, hebreo, todo sumado. Y claro, filosofía judeo-sefaradí, que en realidad es simplemente filosofía judía, que esta semana ha armado todo en el mundo de las efemérides y en el respaldo a lo que podríamos creer que es el futuro del judaísmo y del mundo en lo que estamos haciendo. ¿Qué les parece? Muy bueno. Muy bien, muy bien. ¿Saben que se me olvidó mencionar una? Ajá, Que es quizás la más interesante de todas, ajá. porque hubiéramos jurado que ahí iba a terminar el asunto, pero no. El juicio de Adolf Eichmann. El 13 de diciembre de 1861, todos nos enteramos por radio que Adolf Eichmann había sido encontrado culpable en Israel en su juicio. Quiero subrayarles a todos porque conozco esa historia, porque yo estaba, no en ese entonces, pero después estaba yo en contacto con Simón Wiesenthal. Y primero debo de poner claras las cosas. A Adolf Eichmann no lo localizaron los israelíes, lo localizó Simón Wiesenthal. Lo secuestraron los israelíes y luego hicieron a un lado a Simón Wiesenthal. Lo llevaron a Israel para enjuiciar. Durante su juicio hubo una escena muy particular que ha sido muy poco promovida, obviamente, por las implicaciones que lleva. En un momento dado le preguntaron estaba un señor declarando cómo Eichmann llegaba, abría sus tarjetas, abría su tarjetero, porque en todos lados llevaban las tarjetas de IBM, como ya les hemos dicho, abría su tarjetero y empezaba a checar. Las tarjetas dicen que tiene que haber tanta gente, las tarjetas dicen que todo está ya programado. Y en un momento le preguntaron a uno de los testigos si reconoce a alguien entre toda la gente que estaba en el juzgado. Y él dijo sí, y señaló así, y señaló al que estaba transcribiendo el juicio. Y todo el mundo se volteó a ver a este señor. Dijeron, ¿cómo? Pero si él no es sobreviviente. Y entonces el señor dijo, no, yo sí soy sobreviviente, y sacó y enseñó su número. Y dije, ¿cómo que te reconocieron? Sí, me reconocieron porque yo fui famoso, porque yo en Auschwitz era un niño que se dedicaba a robarse los libros que llegaban trenes con libros que traían de las casas de los judíos, y él se dedicaba a robar todos los libros que tenían algo que ver con trenes, porque él creía que si quemaba los libros, los alemanes ya no iban a saber cómo usar los trenes, y si ya no sabían cómo usar los trenes, iban a dejar de traer gente para matarla. Y entonces se robaba los libros de trenes y los quemaba, los destruía, los escondía. Y en uno de esos viajes, Himmler, que estaba con Eichmann en ese momento en el campo, lo vio y lo agarraron, y claro, llevaban a la esposa porque los alemanes eran muy orgullosos de su trabajo. Ellos no estaban matando gente en Auschwitz, ellos estaban haciendo su trabajo, que casualmente implicaba matar gente, pero eso era totalmente en segundo. Y tomó a este niño y para darle un ejemplo a todos, empezó a latiguear. Y nadie aguantaba más de 40 latigazos. A los 40 latigazos ya estaba totalmente muerto. Pero este niño sí aguantó y se salvó porque la esposa, no de él, claro, niño, de Himmler, vomitó, le dio asco lo que estaba pasando y vomitó y dijo, ya no quiero ver más. Y se salió. Y entonces dejaron de latiguearlo y se volvió famoso porque fue el único sobreviviente de los 42 golpes de latigazos. Excepto que él dijo, bueno, ¿y por qué nunca nos dijiste nada? Y él dijo, porque cuando llegué a Israel, tomé un arma y me fui a luchar. Y cuando estaba yo luchando, alguien me dijo, vio mi número y me dijo, tú eres de esos borregos que se dejaron asesinar. Y ese fue el latigazo 43. Y me dolió más que todos los otros latigazos. Y decidí no volver a hablar jamás en este país sobre lo que me había sucedido.
De eso hicieron después una película que tampoco es muy famosa, pero que debería de ser, porque era la ruta ideológica en ese momento en el país, es que los judíos solo sabían pelear si estaban en Israel. O sea, como por arte de magia, llegaban de los campos de exterminio, caían en la playa y ¡bum! Había un milagro tipo Hanukkah y aprendían a pelear, pero no, realmente habían peleado desde siempre en todos lados, también ahí. Y fueron casualmente ellos los que defendieron, estos judíos que llegaban a las playas de los campos de exterminio, fueron los que defendieron el área norte de Tel Aviv y evitaron que la ciudad fuera conquistada por los árabes, que en ese momento eran, bueno, en ese momento y hasta la fecha, eran los enemigos del Estado. Pero lo importante es subrayar cómo la historia de Eichmann y la, ¿cómo lo podríamos llamar? Eichmann estuvo en su juicio perfectamente tranquilo, ni se preocupó, no era nada personal, ni siquiera el que lo enjuiciaran a él era personal. Era un trabajo, él se consideraba a sí mismo un simple burócrata. Leyendo el libro de lo de la IBM, podemos ver cómo la historia estaba dedicada, estaba preparado el movimiento nazi desde su principio a la eliminación física, entre otros, de los judíos. Digo entre otros porque eran homosexuales, retrasados mentales, judíos, y luego seguían los latinos. Pero como se metió Mussolini en el camino, dijeron que, bueno, a lo mejor no todos los latinos hasta después, mientras quedaban esos tres. Pero no era por nada personal, era porque, y de alguna manera también en el otro libro que les mencioné, el de Vladimir Jabotinsky dijo, no era nada personal con los judíos, simplemente los judíos son el aceite perfecto, el lubricante perfecto para un movimiento de extrema derecha, porque son minoría en múltiples lugares y países al mismo tiempo. Entonces se puede hacer una campaña. Si queremos hacer una campaña en contra de los gitanos, ¿cuántos conocen un gitano? Pues no. Bueno, ¿cuántos conocen? Vamos a hacer una campaña contra los haitianos. Pues no hay haitianos más que en unos cuantos lugares. En cambio, en Europa, en cualquier ciudad de Europa, hay judíos. En cualquier pueblo de Europa conocen a un judío y si no lo conocen, han oído hablar de un judío. Así sea en la iglesia nada más. Entonces, usar lo judío como lubricante funciona perfecto para los movimientos de derecha. Es un mensaje claro, directo, cabe en una, como dicen los gringos, en una frase, en un pegoste que se puede poner en el coche, y todo el mundo lo puede compartir. Y todo el mundo siempre busca tanto para amar como para odiar algo que es compartible, y lo judío es fácilmente compartible. Menos en China, por eso en China no hay antisemitismo, porque no había judíos, porque no lo entendían. En Japón no hay antisemitismo, porque en Japón lo hicieron al revés. En Japón dijeron, fue en función a Eichmann, incluso en una reunión que tuvieron con Eichmann, que Eichmann les fue a reclamar porque había judíos viviendo en Shanghái que estaban escapando de Europa y los japoneses no querían hacer nada, y Eichmann les fue a reclamar, y ellos le dijeron, miren, yo no conocemos a los judíos ni sabemos qué onda con ellos, pero si ustedes los están persiguiendo con tanta hazaña, algo bueno deben de tener. Así es que decidimos que los vamos a dejar aquí para estudiarlos y ver qué sucede. Uno de esos judíos de Shanghái llegó a México para que vean cómo dan las vueltas todo esto, porque no van a entender esa relación. Uno de esos judíos de Shanghái que escapó de Varsovia, que era miembro del Partido Socialista Judío del Bund, se escapó, perdió a su familia, llegó hasta Shanghái. Ustedes no tienen ni idea del tamaño que estoy hablando, de Polonia hasta Shanghái. No había aviones, obviamente, no lo dejaron subir a trenes. Bueno, tuvo que ir por donde tuvo que ir hasta que llegó. Después de la guerra llegó de Shanghái a México, y en México entró a dar clases a un colegio que se llamaba la Yidische Schule, que era una escuela del Partido Socialista Judío, y él daba clases ahí de historia. Y entre sus alumnos estaba un señor, Pepe Woldenberg, que de lo que aprendió, o se le pegó, o se le metió, le surgieron ideas extrañas que se traducen en el INE de México para defender la democracia. Así es como dan la vuelta a las efemérides, el idioma y las ideas del judaísmo socialista yiddish filosófico
porque claro que los socialistas judíos tampoco lo inventaron, son ideas que vienen también desde Maimónides, vienen de Spinoza. Pero así es como se va juntando el hilo y termina influyendo en las vidas de todos. Hoy, todos los que nos están escuchando acá de México están siendo influidos por las enseñanzas de un maestro polaco que logró sobrevivir a través de Shanghái y llegó a México para ayudar a crear el INE. Increíble, ¿verdad? Esas son las efemérides de esta semana y su influencia en el mundo. Y ahora sí, ya no se me olvidó ninguna importante. Gracias, gracias. Maya, no sé si quieras comentarnos algo antes de terminar. No, yo lo único es que estoy con la boca abierta de qué poco conozco a mis hijos. Digo, fuera de broma. Digo, yo los conozco como hijos. Sé que están muy, muy al día y que están pendientes de lo que sucede, pero voy a presumir un poquito, estoy sumamente orgullosa de mis hijos y estoy orgullosa de mí. Fuera de broma. Pues sí, Finalmente, sin Rothenberg no habría Waldenberg. Exacto. Yo al profesor Rothenberg lo quise muchísimo. Hay un libro, tenemos el libro en Diario Judío, usted lo puede comprar, se llama de Shanghai, de Lublin a Shanghai, algo así. Lo tradujeron alumnos de esta escuela de la Naye, que desafortunadamente ya no existe, y lo tradujeron para que todo el mundo lo pueda tener, porque este maestro Rothenberg daba clases de historia, Geschichte, todos los días, pero los viernes daba la historia de su historia, de cómo salió. Sí. Y debo de subrayarles que la única escuela en la que nadie se enfermaba los viernes era la Naye, porque todo el mundo tenía que estar en la clase de Erich Rothenberg para oír cómo se salvó cuando aventaron las redes, cuando pescaron, cuando quemaron la carreta, cuando mataron a su hijo, cuando mataron a su mamá, cuando logró toda la historia. Y había que estar ahí para oírla, solo los viernes. No había repetición instantánea, ni grabación, ni nada. Fue mi maestro en el seminario. Así que ahora ya lo saben. Y para quien quiera saber otro dato curioso, el director de esa escuela, que tuvo que salir de esa escuela cuando le dieron el golpe de Estado para que ya no fuera la escuela en Yiddish del Partido Socialista, se vino a los Estados Unidos, donde es hasta la fecha reconocido como uno de los pedagogos más importantes de los Estados Unidos en general y de California en particular, por las escuelas que creó y las líneas pedagógicas que inventó acá. En fin, todo eso estuvo en México. Gracias, curiosamente, bueno, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad?, al señor Eichmann. Pues qué bueno que los nombraste, qué bueno que les diste su lugar y son parte de la historia de la comunidad judía en México. Bueno, y ahora de México. ¿Eh? Y por sus resultados de México, aunque no sean conocidos. Ok. Bueno, pues ¿Se imaginan México sin el INE? No. Ahora no. Pues eso es México sin Rothenberg. Y eso es Israel sin el Poalei Zion. Esa es la influencia de esa área, de esa rama del judaísmo. Pues yo personalmente aprendí mucho y estoy admirada de todo de lo actualizado que estás y estoy muy orgullosa. Yo no estoy actualizado, yo nada más junto puntos, eso es todo. Ok. Si estuviera yo en un camión, sabría cuáles son las paradas del camión, eso es todo. ¿A mí? ¿Sí? Pues sí, a lo mejor tienes razón. Ok, pues yo te lo agradezco mucho. Qué bueno que sí me animé a
a estar Por aquí. eso estuvo así el programa, porque te animaste y estuviste. Sí, quería yo, Adriana se peinó, me dijeron que hubo 2 niños, pues fue todo un evento hoy, sí, digo. bueno, Y también aprovechamos para decirles a todos Happy Hanukkah, Freilich Hanukkah, Happy Christmas, Feliz Año Nuevo, porque este es el último programa de este año sí. y ya no regresamos sino hasta el año que entra. La Hasta- primer viernes de enero estaremos aquí de regreso los que sobrevivamos. Quiere decir que la semana que entra no va a haber, No, no va a haber programa, Maya. no va a haber programa. Me No dieron va a haber. golpe de estado, sí debería de haber, pero me dieron golpe de estado y no va a haber programa. Ok, entonces yo voy a aprovechar para desearles a todos los que nos acompañaron ahora, desearles un muy, muy feliz año nuevo, que tenga salud, que fue lo que nos hizo falta este año, y pudimos apreciar verdaderamente lo que es importante la salud. A todos y a cada uno de los que nos han escuchado, les deseo un muy feliz año, con muchísima salud, muchas alegrías de la familia y de veras que puedan ustedes estar tan orgullosos de sus hijos como yo estoy de los míos. De veras. Nos van a hacer llorar y nosotros de ti. Y si Ah, quieren ya. una canción para la época, váyanse a Diario Judío y escuchen Baimir Bistushen en esta nueva versión recién grabada, Baimir Bistushen, en la que además cambiaron palabras para no tener que decir el juego entre esposas y mujeres. Ajá. Óiganla. Baimir Bistushen está en diariojudío.com y ahí se pueden inscribir a Save the Music y entonces cada semana les va a llegar una canción más de las que estamos rescatando en Save the Music. Y si tienen discos, cintas, grabaciones o lo que sea, mándenoslas. Y si no tienen nada de eso y tienen cheques, también mándenoslos, porque necesitamos los cheques para trabajar en los discos que mandan los otros. Entonces, y me harías un favor si te llevas todos los discos que ¿ven? me haces aquí en la terraza. Ahí lo estamos archivando cuidadosamente para que no traernos los Estados Unidos a digitalizar. Hay muchas fotos y hay muchos discos y hay cantidad de cosas que a lo mejor te sirven a ti. Claro que sí, porque siempre estos discos siempre vienen con libros muy interesantes. Siempre vienen acompañados de cosas muy interesantes. Nunca vienen así nomás. Okay. Siempre la compañía de estos discos es muy interesante. Así es que recuerdo, si tienen discos, si tienen cintas, si tienen cosas especiales en Yiddish, mándenoslas, nosotros las estamos rescatando. Ok. Y ahí nos vemos el próximo año, ni modo. Dije ni modo porque yo hubiera querido verlos la próxima semana, pero me bloquearon, me boicotearon, me dieron golpe de estado. Bueno, fue la rebelión de Hanukkah. Ni hablar, por favor, comunícate conmigo, recuérdame y preparamos el regreso. Ay, mira, haber sabido que ibas a decir eso y saco un gansito marinela. Ay, Daniel. Bueno, pues. Bueno. ¿Qué les parece? Sí, ¿verdad? Bueno, si hay niños oyéndonos, vayan y busquen lo que es un gansito marinela, porque el gansito marinela siempre decía, ay, recuérdame. Ok. Bueno. Okay. Felices vacaciones. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo año, el 6 de enero, primer viernes de enero, otra vez aquí en Judaísmo Hoy a las 12 del día. Síganos en nuestras redes. Está el canal de YouTube de Maya. Así lo pueden buscar, Maya Axen, y ahí encuentran todos los videos de todos los programas. Suscríbanse a nuestro boletín en Diario Judío y nuestros mejores deseos para estas fiestas y para este nuevo año. Como dice Maya, mucha salud para todos.